Bueno, muy buenas noches. Agradezco su presencia y invoquemos al espíritu de esos muertos queridos que ya están participando en la totalidad, para que desde allí nos continúen orientando, llenándonos de buena intención, en orden a retornar a nuestras raíces y desde allí ayudar a salvar el mundo, porque esa es la misión que nos corresponde. Una misión que puede facilitarse si aunamos lo mejor de las culturas, de todas las culturas, lo mejor de la cultura indígena, lo mejor de la cultura oriental, lo mejor de las culturas africanas, lo mejor de la cultura occidental. Solo aunando toda esa sabiduría es posible que tengamos todavía oportunidad de salvar nuestro azul hogar planetario. Bien, la charla versa pues sobre la arqueología de las tierras altas y las tierras bajas, es decir, de los contactos entre las tierras bajas y las tierras altas. Voy a comenzar haciendo algunas alusiones a puntos claves para que nos entendamos. Voy a hacer referencia al mito, voy a hacer referencia a la verdad en relación con el mito especialmente. Voy a hacer referencia al concepto de cultura, porque de lo que se trata es de hablar en el fondo de interculturalidad. Una interculturalidad que se remonta a fechas muy pretéritas, una interculturalidad que se remonta a miles de años y que hoy día vuelve a ponerse de nuevo sobre el tapete, digamos, sobre la mesa de una manera muy fuerte, porque ya el mundo, debido a la globalización, nos pone en contacto unas culturas con otras y nos obliga a pensar, a meditar y a sacarle el mejor partido a la interculturalidad. Entonces, algunos de los conceptos claves. En primer lugar, tomemos la propia palabra arqueología, que es una de las palabras del título de la charla. La voy a tomar no en el sentido común y corriente de la palabra, que habla pues del estudio de los restos antiguos que han quedado de las culturas, que es más o menos el concepto más generalizado que se tiene. Hay muchos matices, por supuesto, pero es uno de los conceptos más generales. Entonces se habla fundamentalmente en arqueología de utensilios, ¿no?, de huellas que han quedado, de elementos físicos que han quedado y que se rescatan y que permiten con su examen reconstruir el pasado, establecer las cadenas históricas que nos permiten llegar a épocas muy remotas y vernos de todas maneras como una continuidad de esos factores antiguos. Pero es que al lado de los objetos
que es sobre los que se ocupa principalísimamente la arqueología, o al menos la más tradicional, están las palabras. ¿Se conservan las palabras? Sí. Y una de las estrategias que utilizaron las palabras y la gente que pronunciaba las palabras y que creaba las palabras, precisamente es el mito. En el mito se guardan, no fosilizados, sino muy vivos, elementos que a veces provienen de un pasado muy, pero muy remoto. Yo no soy especialista en utensilios en arqueología. Yo me he ocupado del mito, me he ocupado de las palabras y me he ocupado también de otro factor que seguramente tuvo palabras asociadas, por supuesto, pero que también es objeto, y es el arte rupestre. Mi trabajo es, y lo fue en la universidad y lo sigue siendo, pensar en el pensamiento indígena, tratar de penetrar el pensamiento indígena, tratar de darlo a conocer, tratar de explicarlo, por supuesto, y tratar sobre todo de que la gente se entusiasme con él. Y lo hago a partir de esas dos vertientes. En primer lugar, la mitología, y en segundo lugar, el arte rupestre. Entonces vamos a comenzar con arte rupestre para pues llenar el objetivo de esta conferencia. Pero me anticipo para no tener que hacer explicaciones posteriores y seguir de largo. Vamos a utilizar mito. El mito es una palabra maravillosa, creada por los griegos muy antiguos, anteriores a Homero, y es una palabra contra la cual se han, empeñado muchos investigadores, muchos filólogos, para desentrañar su sentido, sobre todo sus sentidos originales, porque a veces las palabras se cargan de sentidos que en ocasiones resultan contrarios a ellas mismas, y es lo que ha sucedido con la palabra mito. La palabra mito la estamos utilizando en la prensa, en el lenguaje más o menos culterano, pues académico, lo estamos utilizando como sinónimo de mentira, de falsedad. Continuamente lo vemos así en la prensa. No es una palabra del argot cotidiano, es una palabra un tanto académica, un tanto literaria, si se quiere, y por eso está en la prensa escrita y está en la clase intelectual, maneja mucho esa palabra. En lugar de decir mentira, dicen mito. Y eso ocurre desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo se empezó a ver que los mitos son sinónimo de mentira, o se armó ese tinglado, se armó esa manera de ver el asunto. Los filólogos lo que hacen es escarbar en la historia de las palabras, o esa es una de sus pretensiones y ese es uno de sus oficios, y tratar de averiguar qué significaron en el origen. Utilizan para eso las disciplinas de la lingüística, ¿no? La historia del lenguaje, pues, que obedece a ciertas reglas, y reglas que permiten desmontar las palabras. Un ejercicio sencillo para mostrar esto de las etimologías. La palabra teléfono es una palabra que todos nosotros utilizamos. La palabra teléfono se compone de dos elementos, tele y fonos. Tele quiere decir lejos, distancia, y fonos quiere decir voz. Pero cuando uno descompone la palabra teléfono, dice, claro, perfecto, es una palabra perfecta para designar ese aparato
que le permite oír una voz que está en la distancia. Dice uno, y eso lo satisface a uno plenamente, ¿no? Eso es un teléfono, un aparato que permite oír una voz que se pronuncia en la distancia y que sin embargo la hacemos presente. La etimología da ahí una explicación suficiente, si se quiere. Luego habrá variaciones de teléfonos, todos los que ustedes quieran, pero en el fondo es eso. Bueno, pues lo mismo acontece con una palabra como la palabra mito. ¿De dónde vendrá? ¿De qué otras palabras echó mano el que se inventó la palabra mito para hacer la palabra mito? Porque es que las palabras se las inventa la gente. Alguien se inventa la palabra. Toda palabra fue inventada por alguien. Esas no estaban así desde el comienzo, digamos, en el Big Bang. No estaban ahí las palabras. Aparecieron después y alguien se las inventó. Se las fue inventando en cada cultura. Copiando de otros idiomas, puede ser, pero alguien se las inventa. Alguien tuvo que ser original en ese sentido. A veces esa originalidad consiste, como en el creador de la palabra teléfono, en juntar otras dos. La palabra mito seguramente no tiene más de 4.000 años, o sea, 2.000 más o menos antes de Cristo. Es probable que no tenga más, pero pónganle otros 500, pero es que el idioma griego no tiene más de 4.500 años. ¿Veis? Los dialectos griegos no tienen, son indoeuropeos y se sabe más o menos por dónde se formaron, por la región del Caucásica, son algunas de las, hacia allá apuntan algunas de las últimas teorías, sobre todo las de los rusos, las de Yankrevitse e Ivanov, que son los que han explorado últimamente esa hipótesis, y de allí se reparten los idiomas indoeuropeos para muchas partes. Ahí nacen los indoeuropeos en el Cáucaso, pues, y luego algunos de ellos bajan, descienden y dan origen a los griegos. En definitiva, es un proceso largo de miles de años. El hecho es que la palabra mito es griega, y para no detenerme demasiado en eso y que no se me vaya toda la charla en una explicación filológica, algunos de los filólogos que se han empeñado en su estudio han llegado a la conclusión, sobre todo un personaje que se llama Sterling, que la palabra mito proviene de un radical que está presente en muchas lenguas indoeuropeas. Las lenguas indoeuropeas más o menos son unas 350, muchas de ellas extintas, por supuesto, otras presentes, como es el alemán, como es el eslavo, como es, en fin, el inglés es una lengua indoeuropea, el griego, el latín, todas esas son indoeuropeas, el sánscrito es indoeuropeo, por eso India y Europa. Entonces, en esas lenguas hay unas raíces comunes, porque provienen de un mismo tronco, el tronco indoeuropeo, entonces tienen elementos comunes. Y un elemento común es esa palabra meud, que se escribe M-E-U-D-H, meud. Ese elemento se transforma y da origen a un montón de términos. Esos términos en muchos idiomas hacen alusión a lo siguiente: a pensamiento, a conocimiento y muy especialmente a recuerdo. Entonces, seguramente el mito en su origen tuvo esas connotaciones, esas significaciones. Era conocimiento, era pensamiento y era recuerdo. Es decir, servía el término mito para hacer alusión a esos factores. Luego se transforma, por supuesto, y llega a convertirse finalmente hoy día pues en sinónimo de mentira. Y por eso cuando encontramos una persona que dice muchas mentiras lo llamamos mitómano, o sea, inclinado, dedicado, ¿no? o ya sea por enfermedad mental o por picardía, a decir mentiras.
Y ahí paramos. Entonces, la palabra mito probablemente se utilizó dentro del ámbito de las religiones llamadas mistéricas, que eran unas religiones en las cuales la estructura, todos ustedes la van a entender rápidamente porque todos ustedes seguramente han tenido contacto con el cristianismo. El cristianismo es una religión mistérica. Una religión mistérica generalmente propone que el hombre es un ser caído, es decir, un ser en estado precario, en estado de imperfección, y que necesita, para superar esa imperfección, salvarse. Y un Dios le propone esa salvación, o más bien, unos sacerdotes de ese Dios le proponen esa salvación, y se salva, según la particular creencia. Ha habido muchísimas religiones mistéricas. El cristianismo no se inventó eso. Eso viene de muy lejos, y el rastreo que se hace de religiones mistéricas en Grecia es por el estilo de la aparición del idioma griego, más o menos unos 4.000 a 4.500 años. Ahí aparecen las primeras religiones mistéricas griegas. Pues bien, la palabra mito y algunos de sus derivados, miteo, por ejemplo, que es un verbo, mieo, que es un verbo, y mío, que es otro verbo, que todos tienen conexión con la palabra mito, pues eran elementos, eran palabras que se utilizaban en los cultos mistéricos. En el fondo, el mito, pues lo que hace es contar una historia. Contar una historia donde se narran las aventuras del Dios de ese culto. El conocer la historia del Dios es la forma de entrar a ese culto. Luego tiene que pasar por por ritos de purificación y demás. Como es el caso del cristianismo, tiene que bautizarse para poder entrar de lleno en la religión, en esa religión. Entonces el mito era el relato que permitía que la persona conociera la vida del Dios para iniciarse en él, para que en el fondo le dijeran, o él mismo decidiera, si quería entrar en eso o no. Los evangelios cristianos son los mitos del cristianismo. Pero ahí ya no estamos utilizando la palabra mito como sinónimo de mentira, sino como camino de iniciación verbal. A la gente se le cuenta la vida del Dios, ya sea antes de entrar a la religión o un poquito después, cuando se le hace la gran revelación acerca de quién es el Dios. Entonces se lo revela a través del mito. Puede ser de la una o de la otra manera. Hay religiones que lo hacen de una manera y otras de otra. Bien, entonces el mito es, repito, conocimiento, pensamiento y sobre todo recuerdo. Las historias, ¿para qué se cuentan? Para recordar. El mito es la mejor fórmula que se ha inventado la humanidad para recordar. Cuando se quiere recordar lo más importante de una cultura, uno recurre a los mitos, ¿no? Y ahí están los elementos básicos de la cultura. El mito es, en el fondo, el resultado de hacer una arqueología en el pensar. Cuando uno hace la arqueología del pensar y va hacia atrás del pensar, del pensamiento, del conocimiento, del saber, allá en el fondo de todo saber está un mito de base. Cojan ustedes cualquier institución, cualquiera, empiezan a escarbar y encuentran un mito en el fondo. Y si no lo encuentran, seguramente es porque el asunto no vale la pena. Entonces, todo lo contrario de mentira, por supuesto, ¿no? El término mito tiene una relación muy estrecha con otro término, que es aletheia, que quiere decir verdad en griego. Y ahí sí es clarísima la relación con el mito, porque
En griego quiere decir no, lo mismo que en castellano. Amoral es un tipo sin moral. Apolítico es que no tiene política. Acéfalo es que no tiene cabeza. Aletheia. ¿Y qué quiere decir letheia? Letheia viene de o está conectada con un verbo, que es el verbo lantano, y el verbo lantano quiere decir ocultar, esconder, no mostrar, en fin. Y en ese sentido equivale también a olvidar. Lo que se olvida es lo que se oculta, o se oculta para olvidar. El hecho es que la palabra lete en griego quiere decir olvido. Entonces, aletheia, ¿qué quiere decir? No olvidar. Eso es verdad para los griegos arcaicos. No los griegos que se inventaron el racionalismo griego, porque ahí ya el mito y la verdad querían decir otra cosa. Ahí la verdad se oponía al error. En el griego arcaico la verdad no se opone al error, se opone al olvido, y eso es muy distinto. Cuando la verdad la tomamos como aquello que se opone al error, fácilmente caemos en situaciones de fanatismo, porque entonces uno puede tener la verdad, sacarla del bolsillo y esgrimirla. En cambio, si se ve en relación con el no olvidar, es un ejercicio que nunca termina, es un qué hacer, es un proceso. Es un proceso en el que el resultado nunca aparece del todo, porque nunca se termina por desocultar lo que está en el olvido. El hecho es que cuando uno se siembra en esa conceptuación de lo que es la verdad como opuesta al olvido, difícilmente se vuelve fanático. Y el fanatismo, no olviden ustedes, es lo peor que le puede acontecer a un ser humano, porque es la negación de lo humano, porque lo humano es la apertura. Bueno, ya dicho eso, termino la introducción y ahora sí paso al asunto. Bien, estamos viendo una representación de dos serpientes con algo muy raro. Parecen coronadas o parecen barbadas. Si ustedes van al Museo del Oro o consultan libros sobre los muiscas, van a encontrar este tipo de representaciones en la orfebrería de una manera muy especial. ¿Esto de dónde es? ¿Será del territorio muisca? ¿Será del territorio? Ya hay investigaciones allá en Faca y parece que una de las conclusiones es que las pinturas que allá aparecen no son muiscas, probablemente sean anteriores. En fin, el hecho es que estas figuras están en un territorio muy lejano al territorio muisca. Están en la serranía de la Lindosa, y la serranía de la Lindosa es la que queda después de la Macarena. Después sigue la serranía del Chiribiquete. Es decir, estamos hablando de un punto intermedio entre los llanos y la selva y la cordillera oriental, más o menos hacia la mitad del mapa de Colombia. Ahí queda la serranía de la Lindosa. El traerlas acá a cuento estas figuras no es caprichoso. Es que resulta que cuando se hicieron las investigaciones arqueológicas en Usme, por cuenta del profesor Virgilio Becerra, que es uno de los que más ha trabajado esos temas, él también trabajó el arte rupestre de Boyacá y ha hecho múltiples investigaciones y excavaciones arqueológicas en todo el territorio colombiano. Últimamente está ocupado, por ejemplo, de Tumaco, desde el momento en que la Universidad Nacional hizo sede allá. Entonces había que construir el campus de la universidad, y el campus se iba a construir sobre un montón, sobre un terreno que estaba repleto de fragmentos de piezas arqueológicas.
Entonces hubo necesidad de hacer un estudio sobre eso. Bien, el hecho es que con Virgilio Becerra, y atendiendo una invitación de dos alumnos de él, Carolina Barbero y Felipe Cabrera, que insistían mucho en que fuéramos allá a ver las pictografías de la Lindosa, pues terminamos yendo. ¿Por qué se entusiasmó tanto Virgilio Becerra para ir a la Lindosa hace 2 años? Pues porque en las excavaciones que él hizo en Usme encontró evidencias amazónicas. Y entonces, obviamente, viene la pregunta: ¿cómo llegaron esos elementos amazónicos a Usme? A los muiscas. ¿De dónde? ¿Cómo? Bueno, ¿de dónde se sabía? Amazónicos, sí. ¿Pero de dónde? ¿Cómo? Facilísimo. Vía Sumapaz. Facilísimo. La misma ruta de la guerrilla. Facilísimo. La misma ruta que siguieron los conquistadores alemanes, que venían desde Coro, ¿no?, desde las costas venezolanas, bajaron, penetraron por los llanos, llegaron a la Macarena, bordearon la Macarena por abajo y trataron de meterse por ahí a la sabana de Bogotá y no pudieron. ¿Quién hizo eso? Espira. ¿Acompañado de quiénes? Ahí estaban también Federman y von Hutten. A la siguiente expedición, entonces, Federman se metió, fue por arriba de la Macarena, no hizo la vuelta por debajo de la Macarena, cogió el Ariari y sí llegó. Llegó a la sabana de Bogotá, pero llegó tarde. Se le adelantó el adelantado Jiménez de Quesada, por eso lo llaman el adelantado. No es porque fuera adelantado mentalmente, pues. Era un chico especial, no, era porque se le adelantó a Federman. Entonces hubo pleito. Recuerden que también llegó el Alcázar, y hubo la pelotera más grande entre los 3 conquistadores a ver quién era el que tomaba posesión definitiva de esto, y el pleito fue a España y le dieron la razón a Jiménez de Quesada, que había llegado prácticamente 1 año antes que Federman. Pasaron por ahí, por esa zona, y simplemente, pues entonces el Virgilio dijo: hombre, vale la pena ir a la Lindosa, porque en el arte rupestre de la Lindosa a lo mejor haya algunos elementos que nos permitan cotejarlos, ¿no?, y que de pronto se encuentren similitudes con, o elementos, pues, que sean propios del terreno ocupado por los muiscas, en el supuesto caso de que el arte rupestre haya tenido alguna posibilidad de conexión entre, es decir, los muiscas y el arte rupestre, que seguramente parte del arte rupestre de la sabana de Bogotá y del altiplano cundiboyacense tenga que ver con los muiscas. A lo mejor el origen pueda que no sea muisca, sea premuisca, pero de todas maneras, pues de pronto hay alguna conexión. Bien, entonces nos fuimos a la Lindosa, nos fuimos 7 personas, estuvimos allá 7 personas, 7 investigadores, más alguna gente del lugar que nos acompañaba como guías y como fiscalizadores también de lo que íbamos a ejecutar. Y ahí encontramos unos murales absolutamente espléndidos, de lo mejor que se ha encontrado en el arte rupestre colombiano, ya descubiertos desde 1948 por un francés que se llama Gerbrand, y estudiado posteriormente por Fischler y Pinto, por ejemplo, también pues en la década del 50. Después estuvo diversos investigadores, estuvo Botiva, estuvo Bautista, estuvieron varios personajes de la arqueología en Colombia estudiando esas pinturas. Quedamos nosotros y quedamos asombrados, entre otras cosas, porque las publicaciones que se habían hecho al respecto eran pobrísimas, pésimas fotografías, pésimas reproducciones.
Entonces fue un asombro, realmente es como si las hubiéramos visto por primera vez, y muchas de las cosas las veíamos por primera vez porque las publicaciones eran muy insuficientes. El hecho es que estuvimos en 5 localidades, y en las 5 localidades pues en conjunto pudimos más o menos encontrar, haciendo un promedio, pues unas 10.000 figuras. Estas serían 2. Entonces, entre todas las figuritas, pues 10.000. Bueno, son de todas maneras menos que las que dice Castaño, que dice Castaño que ha descubierto en el Chiribiquete, ¿no? Él dice que en el Chiribiquete él ha encontrado así en publicación, le he visto 250.000, o sea, 250.000 figuras. Verbalmente le he oído decir que ya va por 500.000 figuras. Y la primera vez que denunció el caso habló de 20.000. Entonces yo le saqué el cuento, nosotros nos echamos mucha cuchilla a los investigadores. Yo le saqué el cuento de que las pinturas que descubre Castaño se reproducen. Bueno, el hecho es que aquí hay una pareja de serpientes con unos atuendos muy extraños en la cabeza, ¿no? Probablemente barbas, y figuras similares las encontramos en la orfebrería muisca. Eso es. Entonces, con ese... Uy, ¿nos saltamos? Lo que pasa es que la está pasando a la número 10. Uy, no. Pasa de la 1 a la 10. Gravísimo. Sí, que es lo que normalmente hace porque está en... Gravísimo. Bueno, yo puedo echar la carreta sin necesidad de ninguna figura. No tengo ningún problema. Bueno, eso está perfecto. Al menos estas son muy importantes. Bueno, la 2 es una gran serpiente que se ha superpuesto. No es que estas sean las patas de la serpiente, no, aquí hay otro animalito sobre el cual se sobrepuso la figura de la serpiente, ¿no? Y lo mismo allá. Estos son correspondientes a otra figura porque estos murales son palimpsestos, o sea, son figuras sobre figuras sobre figuras, ¿no? Las más viejas se van borrando y encima pintaban otras. Y eso está lleno estos. Ahí se pueden ver, pues, alrededor cómo hay otras figuras que apenas medio se distinguen, pero se sabe que hay otras figuras. Bien, sigamos con la 3, si es posible localizarla. Ahí está, esta la acabo de pasar. Anterior, esa es la cabeza de esa figura. Miren ustedes la cabeza. Una cabeza coronada. Bueno, entonces, de ahí saltamos a los muiscas, a la mitología muisca. ¿Qué dicen los muiscas respecto de Iguati? Recordarán ustedes, de ahí salen los ancestros. De ahí sale una mujer que lleva un niño de la mano. En el texto no se afirma propiamente que sea un hijo de esa persona, sino lleva un niño de la mano. Ese niño crece, ese niño se hace hombre, se casa con esa mujer y de ahí vienen todos los muiscas. Es un mito de los pocos que se conserva. La mitología muisca prácticamente se perdió, entre otras cosas porque quien hizo la reseña de la mitología muisca, que fue Fray Pedro de Aguado, tenía un libro reservado para la religión de los muiscas, pero no se lo dejó publicar la corona española, porque andaban con la política de que si se publicaban esas cosas que mostraban una cultura supremamente elaborada por parte de estos indígenas, entonces podían dar pie a las reclamaciones que ya estaban haciendo los indígenas ante la Santa Sede, ¿no?
para que les devolvieran sus tierras y su gobernanza, etcétera, porque ellos no eran ningunos salvajes, por decirlo así, que era el gran argumento que utilizaban los españoles, que esos son niños, son unos, es decir, son casi como animales y por eso hay que esclavizarlos, etcétera, etcétera. Entonces Fray Pedro Simón elabora eso, pero eso no se lo permiten publicar y el libro se perdió. Y por eso de los muiscas, entre otras cosas, tenemos muy pocos datos antiguos de la mitología. Más de 25 o 26 páginas no hay de lo que dejaron los cronistas. Ahora, rastreando y preguntándole a los descendientes de los muiscas, de pronto se encuentre uno que otro elemento, y esa es una labor que nos compete, pero en ese momento se conserva muy poco realmente. Muy pocos relatos. No llegan a 30 páginas. En espacio sencillo, pues, y el libro, en el de Kriegberg, por ejemplo, aparecen más o menos unas 25 páginas de la mitología y era todo lo que quedaba rastreando todos los cronistas. Bien, entonces, ahora, ¿de dónde? Bueno, estos dos personajes, al final de su labor, pasados muchos años, vuelven otra vez. ¿Y cómo vuelven? A Iguaque. ¿Cómo se meten en la laguna? Convertidos en dos grandes serpientes. ¿Y de dónde sacaban la idea los muiscas de grandes serpientes? Y las serpientes que hay en territorio muisca, sobre todo aquí en el altiplano cundiboyacense, casi que son lombrices porque no pasan de este tamaño, pues. ¿No será que hay ahí un influjo de sitios, de lugares, de culturas donde sí hay serpientes grandes y que tienen una relación muy estrecha con el ser humano, en el sentido de que se considera que de ellas sale la humanidad? De eso es pues lo que les voy a hablar en relación a los mitos amazónicos. Entonces, ahora sí, tratemos de volver a esa 10, que ya, es decir, pues lástima que no encontremos la una. Si podemos pasar a la 4. No. Bueno, la 4, esa es interesante también, porque es el de la Mendoza. ¿Qué ven ustedes ahí? Es bien interesante. Es decir, un ser crestado, con cabeza de pájaro, cuerpo serpentiforme y patas delanteras, 2. Es muy inquietante esa imagen. Uno diría es un dragón, fácilmente, ¿no? Algo por el estilo. De todas maneras es una serpiente pájaro. Es una serpiente que tiene que ver con los pájaros. Además de los pájaros tienen 2 patas. Bueno, ahora sí pasemos a las 5 o a... ¿Sí a eso? Bueno, muy bien. Ahí tenemos la gran anaconda. O sea, la culebra más grande o, digamos, más pesada del mundo. Las pitones de Malasia llegan a tener mayor largor. El récord va en 14 metros 15 centímetros para una pitón de Malasia. Pero esas serpientes allá son delgadas. Largas, pero delgadas. Las amazónicas, y en este caso es la más grande de todas, que es la Eunectes murinus o anaconda, que es el güiro de agua, la boa de agua, llega a tener, el récord va, creo que 9 metros. Esta tiene 7 y pertenecía al zoológico de Leticia. Después dice que cuando se canceló el zoológico de Leticia, se la llevaron creo que al zoológico de Cali. Bien, siguiente, si es posible. Bueno, ahí tenemos la cabeza de la anaconda. Cabezota, pues. Realmente impresionante. Había acabado de comer, ¿no?
Entonces por eso me le metí a la jaula y sin mayor problema. Yo dejo la fotografía así. En fin. Bueno, siguiente. La gran culebra, la anaconda. Ahora pasemos a las representaciones. Representaciones ya en el arte rupestre. Ahí vemos una representación de una serpiente vista en dos planos, que es bien interesante. Para la cabeza está así, pues, armada como cuando ataca. Y para la cola está como si uno la estuviera viendo de arriba para abajo. Entonces son dos perspectivas que se conjugan y dan una visión muy realista sin distorsionar. Bien interesante el asunto, el juego pues gráfico que se da allí. Siguiente. Y aquí ya van las estilizaciones. La anterior es una representación naturalista, pero esta ya es una esquematización de la serpiente. Y la siguiente. Y la otra. A ver, se nos perdió. Bueno, lleguemos a esta, que es la más importante de todas. ¿Ustedes qué ven ahí? Este fue mi gran descubrimiento, les cuento. Aquí se me apareció la Virgen. Pero realmente lo que estaba detrás de eso era el espíritu de mi padre. Cuando hice los descubrimientos de arte rupestre en el INIRIA en 1976 y se los mostré a papá, papá me dijo: mire, Fernando, usted ya ha hecho un montón de vainas, ya es profesor de la Nacional, ya ha publicado libros, ya esto, ya artículos, etcétera, etcétera, pero lo más importante que usted ha hecho es este descubrimiento del arte rupestre del río INIRIA. Dedíquese a esa vaina. Nadie en Colombia hoy día casi estudia, son poquísimos la gente que está trabajando arte rupestre, y eso es una cosa supremamente importante. Bueno, ese papá era un papá muy especial, desde luego, fue el único papá en Colombia que le ha dicho a un hijo que si no estudia filosofía no le da para estudiar. Eso lo cuento en alguna anécdota por ahí, ¿no? Y eso es absolutamente insólito en Colombia. En fin, además yo no quería estudiar otra cosa, por supuesto. Bueno, el hecho es que un mes exactamente después de la muerte de papá, yo voy al Caquetá a una expedición que la aplacé precisamente porque él estaba enfermo, pues estaba enfermo de muerte. Murió él y me fui al Caquetá. Y ahí me encontré esto el 13 de febrero de 1978. Y cuando vi eso, pegué el berrido porque me había encontrado lo que había estado buscando durante por lo menos 9 años. ¿Qué era lo que yo estaba buscando? Una relación, es decir, una imagen, un grafismo que me permitiera conectar mitos y petroglifos, o mitos y arte rupestre, porque el arte rupestre en general es mudo. Uno ve las figuras, pero ¿qué significa? Queda uno, porque no hay un contexto oral que se haya conservado que permite interpretarlas. Cuando uno va a una iglesia católica y ve allá a cualquiera de estos santos, pues con su parafernalia, pues entonces uno tiene unos relatos que le permiten interpretar la figura. Cuando uno ve el Vía Crucis, por ejemplo, uno tiene el relato. Entonces cada estación del Vía Crucis tiene un relato para darle sentido a eso. Se explica. Se ha conservado una tradición oral asociada a esas pinturas, pero generalmente el arte rupestre no tiene unas palabras asociadas inmediatas porque esas palabras se perdieron, y por más esfuerzos que se haga en soñarlas, como pretenden algunos, hablando pajarilla, pues es muy difícil que se logre encajar. Una posibilidad indudablemente está precisamente en los mitos, porque los mitos seguramente en algún momento coincidieron con las figuras de arte rupestre. Los mitos sí se han conservado.
el arte rupestre sí se ha conservado. Entonces, de pronto puede encajar algún relato ahí, con esa figura, sin forzar las cosas, por supuesto. Porque uno puede sacar el mundo y la realidad y toda la filosofía y toda la literatura de todo el universo de esa figura, haciendo asociaciones. Eso es facilísimo en el fondo. Es decir, especulando, o sea, hablando pajarilla. Eso se puede. Y hay unos que son especialistas en esa vaina. Si acaso me queda tiempo, les voy a echar un cuento de lo que me pasó con un indígena intérprete de figuras en una conferencia. Bien, el hecho es que ahí ustedes ¿qué ven? Simplemente. A ver, el que quiera decir algo, por favor. Ah, no, si ha leído mis textos, no, porque entonces se tire. Uno que no haya leído mis artículos y mis cosas. Yo veo un hombre culebra. ¿Un qué? Como un hombre culebra. Bueno, hay una figura humana, ¿no es cierto? Sí. ¿Solamente una? Y dos, una más pequeña. No, y una más pequeña. Y una línea serpentiforme. Eso yo creo que es objetivo decir. Yo creo que no estamos trayendo nada de los pelos, pues, para decir, hombre, ahí hay una línea serpentiforme y dos figuras humanoides, antropomorfas, estilizadas, por supuesto. Y como están pegadas todas en la misma línea, pues uno puede concluir que quien lo hizo tiene en su conciencia la existencia de una relación entre la línea serpentiforme, que es la serpiente, y los seres humanos. Y hasta ahí no estamos trayendo nada de los cabellos. Entonces, ¿qué dice el mito? El mito amazónico, extendidísimo. Tiene infinidad de versiones este relato. Clásicamente, o el término clásico, digamos, ya para referirse a ese relato, es el mito de la canoa culebra, que es una variación del mito de la relación entre el hombre y la serpiente. ¿Por qué la canoa culebra y por qué se volvió, por decirlo así, el referente clave, la expresión clave para denotar todo ese conjunto de mitos? Porque las versiones más fuertes se encontraron en el Vaupés, fueron de las primeras que se publicaron, y entonces eso dio pie a que esas versiones primaran sobre otras, ¿no? Y la primacía en este caso hace alusión a una canoa culebra que lleva a la humanidad dentro de sí, que llega del oriente, toca el continente, toca la tierra, penetra en la tierra. A medida que avanza esa serpiente, va creando el río Amazonas. Y luego de esa serpiente va bajando la gente y va poblando las riberas. Por eso se llama el mito de la canoa culebra. Es un mito, repito, extendidísimo. Las versiones más fuertes de ese relato están en el Vaupés. Pero hay relatos menos contundentes que ese que están en otras mitologías. Están, por ejemplo, entre los Huitoto, que es el grupo, Huitotos y Muinanes, que son los dos grupos que yo más trabajo. Entonces, el abuelo José García, que me acompañaba en ese viaje y que oyó el berrido que yo pegué cuando vi eso, me había contado desde 1976, o sea, desde 2 años antes, el mito del hombre serpiente águila, que se llama el mito de Teojoma, el hombre serpiente águila. Tengo libros sobre eso, ustedes lo pueden consultar en bibliotecas, está agotado, lo publicó el convenio Andrés Bello. Y en ese libro, pues, narro el mito y lo explico.
Y traigo estas figuras que estoy mostrando, están en el libro. Entonces está esta principalmente, que es la clave de todo el asunto. Entonces es una línea serpentiforme que se ha bifurcado ya en dos personajes. Uno con los brazos levantados, este de acá, la cabeza, el torso, una pierna y la otra pierna. Pero esta pierna se convierte en un personaje, la cabeza, el tronco, las piernas separadas, un brazo que conecta con esto y el otro brazo. No es truco fotográfico lo que hay ahí. Si logramos localizar la siguiente, sería perfecto. Bueno, ese es el calco. Les advierto, los calcos están prohibidos hoy día por la Asociación Internacional de Arte Rupestre. No se puede hacer ese tipo de cosas. De llevar una tela y calcar la figura, restregando pues un carboncillo o lo que fuera encima. Pero es que estas las hice antes de que apareciera la prohibición. Entonces por ahora las muestro. Además de eso las muestro para que los científicos del futuro, dentro de 1000 años, cuando decanten una fórmula para datar el petroglifo con base en la orientación eléctrica que tengan las partículas subatómicas, que han cambiado de configuración al restregarles el asunto encima, lo tengan en cuenta para que le quiten el posible efecto y puedan sacar el dato correspondiente. Obviamente es una mamadera de gallo. En fin. Entonces tenemos el calco y ahí está. Siguiente. Aquí, de una manera mucho más naturalista, pues en otro momento del año, años después, tomé esta fotografía. Lo que ven ustedes a la derecha, ese es el agua del río Caquetá. Ese es el río Caquetá, pues. Es un pedacito ahí del río Caquetá, porque esta figura tiene más o menos unos 50 centímetros de largo. La traigo a cuento porque resulta que esto se inclina un poquito. Aquí es la orilla del río y se inclina un poquito. De tal manera que cuando el agua sube, penetra por acá y va subiendo por acá, por esta zanja. Esto es una zanja. Los petroglifos son grafos, son zanjas en la piedra, son huecos en la piedra. Entonces el agua penetra por acá, va subiendo y va generando va cubriendo la figura. Estas figuras se cubren por lo general unos 8 meses al año, están cubiertas por el agua. Y en los meses de verano, cuando baja el río, quedan al descubierto y uno las puede ver. El resto tendría que hacer exploración subacuática para poderlas ver. El problema es que sobre esas lajas se deposita mucho barro y hasta que no llueve y lava la piedra no se pueden ver. Pero estas están cubiertas de arena o de barro. Bien, eso nos indica también posiblemente la intención del artista al hacerla allí, de tal manera que la orientación, la dinámica de la figura es de acá para acá, o sea que el origen es este y el resultado es este, no al revés. No son dos hombres que se juntan y se vuelven serpiente o dos figuras humanoides, sino seguramente es al revés, es una figura serpentiforme que da origen a dos antropomorfos. Quedan otros dos elementos, 1 y 2. La tradición habla, algunas de estas tradiciones hablan de que la serpiente ancestral se corta en 4 segmentos, que son los 4 grandes ancestros, que se representan a su vez en los postes de la maloca. Siguiente. Cuando uno encuentra una figura para
es decir, para relacionarla con un mito, el asunto puede ser peligroso. Si no encuentra sino una. Pero si encuentra dos que puedan tener una similar interpretación con otro tipo de grafismo, la vaina se pone muy interesante. Y si encuentra tres, y si encuentra cuatro, y si encuentra cinco, pues el asunto se puede convertir en una evidencia. Lo interesante es que las figuras que vamos a ver, todas están en una misma laja. O sea, alrededor, cerca del anterior está esta, a unos pocos metros está. Ahí la figura resulta un poco complicada. Entonces miremos el calco y miremos el dibujo para explicitarlo. Ahí está el calco. ¿Qué ven ustedes? Figura serpentiforme. ¿Y esto qué son? Rostros. ¿Y allá qué hay? Otra cara. Igual, ¿no? Figura serpentiforme, pero con rostro. Pero está separada. Está separada. Claramente separada. Miremos el dibujo, por favor, para explicitarlo más. Así es. Está separada. Está segmentada. Y como yo soy un tipo absolutamente bueno para esas cosas, pues para otras no, pero para eso se me aparece la Virgen acá. No creo en ella, pero se me aparece acá. Siguiente, por favor. Tenemos esto. Al lado. Pedregal de Amefa, arriba de Guaymaraya, Caquetá Medio, finca de Noé Rodríguez. Miremos el calco. Ahí está. Las cuatro separadas. Miremos el dibujo. ¿Qué pasó con este segmento de aquí? Que el artista calculó mal y no le dejó distancia para hacer la jeta, para hacer la bifurcación. ¿Ves? Entonces, ¿cómo no pensar en el mito de la serpiente ancestral que se segmenta para dar origen a la humanidad viendo estos petroglifos? Es decir, ¿estaré yo equivocado al considerar eso una evidencia de la relación entre un mito y un grafismo? Pues seguramente algunos dirán que no, que es pajarilla mía, pues, ¿no? Que yo me inventé esos petroglifos y que a lo mejor hasta los hice. Pendejadas veas se pueden decir, ¿no? Para descalificar las cosas. El hecho es que están ahí, están en el Caquetá, ya se ha publicado el libro, ustedes lo pueden consultar, pues se llama Déjoma, el hombre serpiente águila, un mito de la Amazonia, un mito huitoto de la Amazonia colombiana. Algunos lo han pirateado ahí en Google, pero ahora parece que hay una restricción y parece que no se puede piratear todo, pero una parte importante sí. Bueno, miremos otro a ver si de pronto hay algo más. Mire, ¿qué es eso? Desgraciadamente no pude, cuando me estaba preparando la charla, no pude encontrar los dibujitos. Pero ahí vemos lo mismo, ¿no? Ahí están cuatro caras, pero haciendo cruz. Y cuando yo le pregunté al abuelo José, que estaba conmigo, que fue el que me enseñó el mito, y yo le pregunto, bueno abuelo, pero ahí sí ya no me dan la imaginación qué puede significar eso, porque lo anterior sí, es la segmentación de la culebra y punto, ¿no? Que da origen a los cuatro ancestros, de los cuales sale toda la humanidad. Pero en este caso sí como complicado, porque ¿qué puede significar el colocar las cuatro caras en cruz? Y yo, pues maloca. Yo dije, maloca. Yo, sí, y él me regañaba, ¿no le he enseñado? Pues claro que es una maloca, es la representación de una maloca.
¿Cuántos postes tiene la maloca? 4. ¿Qué representan? Pues los 4 ancestros. Pues ahí están. Es una maloca. Y por ese camino se llega a esto. Siguiente. Ahí. Eso. Una cruz. Y ya vamos a ver, en una de las transparencias posteriores, cómo esa cruz se conserva en las telas de corteza que actualmente hacen los indígenas, que las utilizan en sus bailes, que las utilizan, digamos, en diversos utensilios, aparece la cruz. Y los curas se ponen en éxtasis, y las monjas lo que dicen: uy, mire, aquí está la presencia de todas maneras de Cristo. La evidencia, pues, de que por aquí vino uno de los apóstoles el que se cree que vino por estas tierras antes de los españoles y predicó, y que por eso hay elementos de cultura cristiana acá. Por ejemplo, en los murales pictográficos de los muiscas hay cálices, cálices, claro, y cruces. Vino uno de los apóstoles acá. Esa fue una creencia que se extendió y que todavía algunos la afirman. Los cálices, pues son otra cosa, y si uno trabaja la cerámica, por ejemplo, del Amazonas, los encontrará por montones, que no son cálices, sino son soportes huecos, son 2 conos, que sirven como soporte a los tiestos de cerámica para tostar la coca, ¿no? para cocinar. En todo caso, cruces. Siguiente. Otra manera de representar la relación hombre-serpiente, fíjense bien lo inteligente del asunto. Uno de los identificadores del hombre, ¿qué es? La mano. Pues ahí está, una mano serpiente. Y más. Miremos la siguiente. Ahí está, mano serpiente. Eso no es un guante con borlitas o con qué sé yo, con volutas. No, eso es una representación de la relación hombre-serpiente. Está el elemento básico, que son las volutas para significar serpiente, y los dedos. Siguiente. Otro más. Este está un poco más difícil de ver, pero de todas maneras se percibe. Aquí tenemos mano, tridáctil, por supuesto, como es lo propio de muchas representaciones de antropomorfas, ¿no? Representaciones de gente que solamente se le pintan 3 dedos. En los cómics eso es común. Pues ellos también hacían también esa misma operación. Se ahorraban la pintura de 2 dedos. Tenemos el rostro y tenemos la serpiente. Y ustedes en el libro este que les cuento encontrarán montones de ejemplos de eso. Es decir, por lo menos 20 ejemplos de ese estilo. Siguiente. Otra fórmula. Y siguiente. Otra. No hay duda, no hay duda de que los tipos se pillaron este asunto y lo graficaron. La relación serpiente-gente. Más, por favor. Aquí tenemos ya los segmentos, es decir, y eso sí hay segmentos encontrados, por lo menos unos 150, regados por por todo ese territorio, que va de Araraquara que va este rasgo, digamos, lo he encontrado desde Brasil y bien abajo de Brasil y de Argentina hasta las costas venezolanas. De manera que fue una tradición que se extendió mucho, al menos pictográficamente. Y si uno va a ver la mitología, pues va a encontrar mucha relación entre el hombre y la serpiente. Es decir, partiendo de algo que no tiene nada que ver con esto desde el punto de vista de las influencias arcaicas, la propia Biblia. ¿Quién crea al hombre? Según la Biblia. ¿Están seguros que es Dios? Según la Biblia, según el Génesis.
Dios crea al hombre allá en el paraíso, ¿no es cierto? Un hombre entre comillas muy raro porque vivía en pelota con todos los otros animales y no le daba pena. Lo dice el texto. Ahí hay algo sospechoso. Vivía en pelota con todos los otros animales como un animal más. No olviden ustedes que ese relato lo toma la Biblia de los sumerios, ¿no? Y de los acadios. No es original de la Biblia, es una transposición de un mito sumero-acadio. Entonces, ¿quién aparece por ahí y le pone una tentación a la mujer? Diciéndole, mire, si usted come de esto, va a ser como Dios. Va a conocer, va a saber, va a distinguir el bien y el mal. Va a tener conocimiento. Luego, lo que caracteriza al hombre no es el conocimiento, no es la moral, no es distinguir lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que hace el hombre una vez que come? Lo que estaba prohibido. Va y busca unas hojas y se tapa. Le dio pena. Le dio pena. Se dio cuenta que él no era animal para andar en pelota. Se tapa. El primer instrumento. El hombre se caracteriza por dos cosas fundamentalmente. Por ser capaz de conocer, por tres. Conocer, juzgar y crear. ¿Crear qué? Fundamentalmente utensilios. Eso es lo que permite definir al hombre. ¿Y quién hace eso? ¿A causa de quién hace eso? Pues la serpiente. No el diablo, la serpiente. Entonces la tradición sumero-acadia, que es la que copia la Biblia, está la serpiente en el origen del hombre. ¿Y eso por qué? Es que la serpiente es el animal que más sirve para pensar. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante para los muiscas. La serpiente ocupa un papel importantísimo en la cosmogonía y en la cosmología de los muiscas. Tanto que los padres creadores se vuelven al inframundo convertidos en serpientes. Eso no es un cuento chimbo. Los tipos se pillaron una relación entre el hombre y la serpiente. El hecho es que la serpiente es un animal bueno para pensar. Esta fórmula, animal bueno para pensar, no es mía, es de Levi Strauss, el etnógrafo y antropólogo más importante del siglo pasado. A él le preguntó Leroi-Gourhan, cuando lo llevó a ver las cuevas de Lascaux y de Trois Frères y de otras de Francia donde hay arte rupestre, lo llevó Leroi-Gourhan y le pregunta a Levi Strauss, le pregunta, bueno, ¿usted qué opina? ¿Usted qué piensa respecto de por qué los hombres arcaicos hicieron estas pinturas? Y se lo preguntaba Leroi-Gourhan a el creador del estructuralismo, sobre todo el estructuralismo en antropología, en etnografía. Y el Levi Strauss le respondió, bueno, mire, lo primero que hay que tener en cuenta cuando se vean estos animales, hay caballos, hay leones, hay bisontes, hay cabras, hay, en fin, osos. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que algunos animales se pintan allí porque son buenos para comer. Y la gente representa lo que le importa económicamente. Y parte de la economía de estos arcaicos eran los animales que cazaban para comer. Pero, le dijo Levi Strauss a Leroi-Gourhan, también hay animales que se colocan allí seguramente porque son buenos para pensar. Y el Leroi-Gourhan quedó pues claro, ¿no? Seguramente hay unos que sirven para pensar. No porque piensen, no en ese sentido, sino porque a través de su figura o de su comportamiento vehiculizan ideas.
vehiculizan el pensamiento, se vuelven símbolos, y uno no puede pensar sin símbolos. El ser humano, algunos lo definían, es un animal racional. La razón le sirve para esas tres cosas que les dije: para conocer, para juzgar, para crear. Eso según la más pura tradición occidental, greco, tomista, moderna, kantiana, si se quiere. Pero, además, llegaron otros pensadores, como el más importante de todos, bueno, a partir de Kant, que fue Cassirer, y dice: el hombre es un animal simbólico, y lo define como un animal simbólico. De nosotros sin símbolos no podemos pensar, que es lo que principalmente nos caracteriza. Traten ustedes de pensar sin palabras, o de pensar sin imágenes. Así, claro, se puede llegar al no pensamiento, que es el vacío total. A eso llegan los grandes místicos, y el vacío es seguramente la divinidad, donde se suspende todo pensamiento, si se quiere. Pero vayan ustedes a pensar en algo y inmediatamente se le imponen las palabras o se le imponen los símbolos. No hay escapatoria. Kant lo dijo, los dos, y no porque lo haya dicho Kant, sino porque tenía razón: sin espacio y sin tiempo no se puede pensar. Esas son las dos categorías básicas. Traten ustedes de pensar algo sin espacio y sin tiempo. Caen en el vacío, pero el vacío es la ausencia de pensamiento, que es lo que practican los grandes maestros espirituales. Entonces, la serpiente es un animal bueno para pensar. ¿Y por qué? Es que la serpiente puede ser muchas cosas. Uno, la serpiente básicamente es una línea, y con una línea uno puede construir el universo. Pues en definitiva, todo eso son líneas. Las rectas sirven para algunas cosas, pero esa línea puede ondularse, y al ondularse significa otras. Por ejemplo, puede significar río, y así es como lo conciben los amazónicos. Y el Amazonas es un río con muchos meandros, es un río meándrico, y casi todos los ríos vienen como meandros. Pero además de ser ondulación, la serpiente puede ser espiral, que es una de las figuras más espléndidas para pensar, porque parece que se repitiera y no se repite. Parece que volviera al comienzo, pero no llega al comienzo, sino que llega en un punto arriba y va así, así, así. Entonces la espiral nos ha servido para pensar una cosa supremamente importante, que es la evolución. Entonces, cuando uno piensa en la evolución, generalmente piensa con la figura de la espiral, que se va desenvolviendo de una cosa elemental, ¿no? Va creciendo, el universo se va expandiendo, a lo mejor se va expandiendo en forma de espiral. Al menos de espirales está lleno el cosmos. Las galaxias generalmente adoptan forma de espirales. Entonces, es interesante el asunto. El hecho es que es una figura que nos sirve para pensar muchas cosas. Pero además, la serpiente, además de ser espiral, bueno, hay un mito que tengo que contárselo porque es que es uno de los más bellos que he encontrado. Hirayauma escapa de la mujer tigre, la ogresa tigre, que era nada menos que su esposa. Generalmente las esposas se vuelven tigres, al menos en determinados momentos. Eso es una regla universal. Y tratan de matar al marido por lo que fuera. Entonces esta mujer persigue al marido para matarlo, para comerse. No en el buen sentido, sino en el malo, o sea, manducarse. Bueno, entonces lo persigue. ¿Por qué? Porque ese tipo mató a la suegra. Y al matar a la suegra,
ella, la hija, tenía que convertirse o sea, tenía que jugar el papel que jugaba su madre. Ineludible en el concierto cósmico. Ella tenía que ser la cuidadora de los animales, de la naturaleza. Era un papel impajaritable el que tenía que ejercer. Quería mucho a su marido, tanto que le enseñó la fórmula para escapar de la ogresa y poder casarse con ella. Ella se lo enseñó, pero una vez que muere la mamá, ella tiene que convertirse en la mujer ogresa, en la mujer tigre, y perseguir al matador. Entonces el matador huye. Es un mito larguísimo, lleno de episodios súper interesantes, pues, pero maravillosos. Pues. El hombre huye y en uno de los episodios de la huida, la mujer hace un gesto mágico y le pone una muralla de troncos enfrente, de raíces aéreas propiamente, de los arbotantes de los árboles grandes de la Amazonia. Entonces se choca contra eso y no puede pasar. Y ya casi lo va a alcanzar. Entonces él ve un caracol que está subiendo y le dice: tío caracol, súbame y páseme al otro lado. Y el caracol le dice: bueno, hacen el trato. Y Hirayauma, el cazador, le dice: yo le regalo, si me pagas al otro lado, yo le hago un pago. El caracol antes era liso, dice el mito. Cuando lo pasa al otro lado, Hirayauma le regala, ¿qué le regala? Le regala la espiral. Y le dice: te regalo la espiral, que es la figura con la que mi padre, el creador del universo, hizo el universo, hizo el mundo. Una vaina absolutamente espléndida. Así a cada animal que va encontrando le va dando un don, y hay muchos dones y muchas cosas interesantes. Entonces esos animales terminan por simbolizar ese don que le dio Hirayauma, que le dio el cerbatanero. Bueno. Entonces la espiral. Pero hay otra cosa más interesante. Resulta que en la cabeza los seres humanos hemos armado un simbolismo muy interesante, que es eso de que la serpiente se muerde a sí misma la cola y se va devorando. ¿Y eso nos sirve para qué? Para pensar que ustedes han visto el uroboros, ¿no? Esa figura de la serpiente que se va comiendo a sí mismo, ¿no? Pues a veces se representa, es decir, significa que el tiempo es como la serpiente que se come a sí misma, ¿no? Porque devora todo lo que él mismo produce. Esa es una de las lecturas. Bien, el hecho es que los amazónicos son un poquito más complicados en eso. Primero, no se cree en eso de que una culebra se va a comer a sí misma. Ellas no son tan pendejas para comerse a sí misma. Es un simbolismo y lo utilizamos para pensar y para actuarlo. Una de las... Bueno, sigamos con la figura de la serpiente y después les digo otras cosas. El hecho es que, ¿qué pasa cuando la cabeza de la serpiente llega a la cabeza? Porque se va comiendo, ¿no? Y termina por llegar a la cabeza. Se va reduciendo. ¿Qué pasa cuando la cabeza llega a la cabeza? Pregunta interesante, ¿no? Que solamente se puede responder a través de las geometrías no euclidianas, entre otras cosas. Euclides ahí no nos sirve, pero la geometría no euclidiana, la geometría moderna, sí nos permite resolver ese problemita. El hecho es que la cabeza se come a sí misma, ¿y en qué queda convertida? ¿En qué figura queda convertida? En un punto.